Muchas bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins y qué bueno que nos volvemos a encontrar por aquí. Amén. Antes de iniciar, les pido que me acompañen a orar. Señor, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra y que seas tú en todo tiempo guiando nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos con el estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Hace un par de semanas, la hermana Normis inició con el capítulo 1. Hoy vamos a concluirlo. Si no ha visto esa clase, le motivo a que la vea. Igualmente, la semana pasada, los hermanos Francisco y Mercedes tuvieron un tema maravilloso, enfocados en las promesas de Dios. Vaya y mire los dos videos si no lo ha hecho. Amén. Hoy continuamos, ¿verdad?, con este primer capítulo. Y el título para esta clase, Amor y cuidado en la iglesia. Amor y cuidado en la iglesia. Y vamos inmediatamente a la palabra. Vamos a buscar en 2 de Corintios 1, del 12 al 17, en traducción lenguaje actual. Tiene por título Cambio de planes. Nos satisface saber que nos hemos comportado bien y que hemos sido sinceros con todos, especialmente con ustedes. No lo hicimos guiados por nuestra propia sabiduría, sino con la ayuda de Dios y gracias a su gran amor. Ahora les escribimos con palabras e ideas fáciles de entender, y espero que puedan comprender del todo lo que ahora no entienden bien. Así, cuando el Señor Jesucristo vuelva, ustedes podrán estar orgullosos de nosotros, como nosotros lo estamos de ustedes. Con esta confianza, lo primero que pensé fue ir a verlos, para así poder visitarlos 2 veces. Tenía la idea de visitarlos en mi viaje hacia la región de Macedonia y de pasar otra vez por allí a mi regreso, para que ustedes pudieran ayudarme a seguir mi viaje a la región de Judea. ¿Acaso creen que esos planes los hice sin pensarlo bien? ¿O creen que soy como todos, que primero digo que sí y luego digo que no? Pues se equivocan. Claramente vemos que aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí? Fíjense, con frecuencia nosotros vemos personas que, cuando no coinciden con nosotros en un pensamiento, en vez de enfocarse en el tema en el que no estamos de acuerdo, se van a lo personal. Eso ocurre en todos los estratos sociales. Eso ocurre en todas partes. Lamentablemente ocurre también en la iglesia. ¿Por qué digo lamentable? Porque cuando una persona habla movido por el desacuerdo que tiene con otra, generalmente lo que dice no es bueno, y eso puede dañar la reputación de las personas. En vez de concentrarse en ese punto en el que no están de acuerdo, las personas lo que hacen es dañar la reputación de los demás. Eso le pasó a Pablo allí en Corinto. En la primera carta que Pablo les escribe, nosotros vemos un partidismo que había entre ellos. Dice que uno eran los de Pablo, otro eran los de Apolo, otros eran los de Pedro, otros eran los de Cristo. Eso lo podemos ver en la primera carta, en el capítulo 1, en el verso 12. De hecho, algunos de ellos, entendemos que un grupo de ellos, los que decían que eran partidarios de Pablo, de Pedro, incluso lo hacían sin el consentimiento del mismo Pedro. En esta segunda epístola nosotros encontramos lo que suponemos es la respuesta de Pablo a sus atacantes. En lo que acabamos de leer, vemos en el verso 12 que Pablo les dice claramente que él había procedido bien, que él,
lo que él había hecho estaba bien pensado. Fíjense que él no lo deja a lo que ellos quieran pensar, sino que él les dice claramente que lo que él hizo no fue porque él un día dice sí y el otro dice no, sino que él lo hizo porque era lo conveniente, lo que convenía. Fíjense, el carácter de una persona es más importante que la reputación. Pero ¿qué pasa? Que la reputación es lo que determina, o sea, la manera en la que la persona nos percibe. En ese momento, la reputación de Pablo no era entre estas personas, claro, entre los que tenían este conflicto, no era de la persona que Pablo era realmente, sino que ellos lo habían comenzado a percibir como una persona que no era firme en sus decisiones. Vuelvo y repito, el carácter es importante, más importante que la reputación, pero esta, es decir, la reputación es lo que la gente percibe que somos, la cual afecta nuestra influencia. Nosotros como cristianos debemos permitir que Dios moldee nuestro carácter, pero también tenemos que cuidar la manera en la que los demás nos perciben, porque esto puede determinar la manera en que nosotros influimos, la manera en la que las personas reciben la palabra cuando nosotros se la llevamos. Pablo les habla confiadamente, pero al final lo que leímos, vemos que de manera enérgica él le dice que él no es un hombre que un 10 sí y otro 10 no. Hermanos, tenemos que ser creíbles. Como cristianos nosotros debemos ser personas confiables. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a continuar leyendo. En la misma segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, los versos del 18 al 22, y continúo leyendo en traducción lenguaje actual. Dice: Dios es testigo de que cumplimos nuestra palabra. Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Fíjense, Pablo se muestra como un hombre que basa su comportamiento en el de Cristo. Tanto él como Silas y Timoteo habían predicado a un Cristo resucitado. Su mensaje había sido claro como el de Cristo y hacen hincapié en la fidelidad de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Hermanos, el mensaje de Cristo y sus promesas son ciertas. Las promesas de Cristo se cumplen porque el sí de Jesús es sí y el no es no. En los versos 21 y 22, Pablo menciona algo que debe llenarnos a nosotros de gozo e impulsarnos a seguir predicando sin temor. Voy a leer nuevamente los versos 21 y 22 y dicen así: Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió. Y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. ¡Wow! Y si yo fuera usted, ahí donde usted está, levantara mis manos y dijera: Señor, gracias. Gracias porque tú me elegiste. Gracias, Señor, porque no solamente eso, sino que me has sellado con el Espíritu Santo. Pertenecemos a Cristo. Gloria al Señor. Eso es
un motivo de gozo presente y también, hermanos, de gozo futuro. Si continuamos leyendo, los versos 23 y 24 dicen: si no he ido a visitarlos, ha sido porque los respeto. Que Dios me quite la vida si miento. Nosotros no queremos decirle qué es lo que deben creer, pues de eso ustedes están ya bien seguros. Lo que sí queremos es colaborar con ustedes para que sean más felices. Pablo aclara el motivo de su tardanza. Fue que viajó a Filipos, lo cual fue bueno. ¿Por qué? Porque ayudó a que ellos pudieran arreglar las diferencias que tenían. Y le dice que por respeto a ellos. Pablo aclaró el motivo, no lo dejó así para que ellos pensaran lo que quisieran. Fíjense, por amor al ministerio, él esperó que ellos resolvieran sus diferencias y entonces fue a aclarar el malentendido que había con relación a su persona. Él aclara que no tiene que forzar la fe. Hermano, una fe forzada es una fe no real. Si nosotros tenemos que forzar la fe, no es fe. Cuando Pablo les dice, yo no tengo que decirle a ustedes en lo que tienen que creer, porque ya lo hemos dicho. Y bien les dice Pablo que ellos, todo lo que les han hablado, ha sido basado en la palabra de Dios, en lo que Cristo dijo. Pablo dice, ¿verdad? Les aclara que él no tiene que forzarle la fe, sino que él se muestra como un colaborador, como una persona que va allí a aportar para el crecimiento de ellos, sin dejar de corregir o de mostrar verdaderamente cuál era su intención. Para terminar, quiero motivar a la iglesia a que se cuide de estas prácticas, porque aunque usted no lo crea, pueden traer división en medio del pueblo. El decir que nosotros somos cuando ellos decían, que eran unos de Pablo, otro de Apolo, otro de Pedro, aunque ellos eran cristianos, ellos tenían como grupos, vamos a decir. Usted y yo estamos llamados a imitar a Cristo. Es cierto que Pablo dice en una de sus cartas que seamos imitadores de él, pero a lo que se refiere es a la parte en la que él imita a Cristo. Hermanos, si no está mal que nosotros imitemos las buenas obras de los ministros, de los líderes, de los pastores de la iglesia, no está mal. Pero recordemos que nosotros sobre todo somos cristianos, porque si una parte le agrada más un líder y al otro le agrada la otra, eso puede traer división en medio del pueblo. Dios nos libre. Amén. Nosotros sobre todo no podemos desenfocar nuestra mirada de Cristo, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y repito, no es malo imitar las buenas acciones de los líderes, pero que eso no nos lleve a nosotros a quitar los ojos de Jesús. Amén. Sino que siempre tengamos los ojos enfocados en Él. Imitar lo bueno es bueno. De hecho, la palabra dice, examinadlo todo y retened lo bueno, pero sin desenfocarnos de Cristo. Para concluir, la respuesta de Pablo a la situación que había en Corinto fue, primero, soy una persona confiable, o sea, eso fue Pablo, como él se mostró como una persona confiable, porque sus palabras y su actuar estaban basados en lo que él había aprendido de Cristo. Segundo, la palabra de Dios, la cual él predicó, es confiable porque tiene el respaldo del mismo Dios mediante el Espíritu Santo. Y tercero, no estamos para forzar a nadie, sino para colaborarnos unos a otros, hermanos. Y en cuarto lugar, Pablo no dejó a la iglesia que creyera de él lo que no era, sino que aclaró la situación. ¿Para qué? Para sanidad del mismo cuerpo. Amén. ¿Para qué? Para cuidar al mismo cuerpo, para cuidado de la iglesia. Él no los dejó que ellos siguieran pensando lo que quisieran, sino que aclaró. ¿Para qué? Para que ellos pudieran seguir creciendo sanos como iglesia. Usted y yo estamos llamados a cuidarnos como iglesia. Cuando hacemos eso, nosotros estamos mostrando el amor y el carácter de Dios. Vamos a orar.
Amante Padre y Dios, te damos las gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos en todo tiempo, Señor, a nosotros cuidarnos como iglesia, a cuidar nuestro carácter, ponerlo en tus manos para que tú lo moldees, a cuidar la manera en la que los demás nos perciben, Señor, porque somos tu cuerpo y tenemos que cuidarnos unos a otros. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad y gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y no podemos irnos sin dejar las preguntas para nuestro careo. Se vale que deje 3 preguntas hoy, porque en par de clases, en algunas clases, los hermanos, los maestros no han dejado las preguntas, así que hoy vamos a dejar 3. Y la primera dice: ¿qué actitud tomó Pablo ante las acusaciones de los corintios, según los versos del 12 al 20 del primer capítulo de la segunda carta de Pablo? Repito la pregunta: ¿qué actitud tomó Pablo ante las acusaciones de los corintios, según 2 de Corintios 1, 12 al 20? La actitud fue la siguiente: aclaró el motivo de su tardanza y se mostró como una persona confiable porque su mensaje y actuación se basaban en Cristo y Cristo es confiable. Amén. La segunda pregunta dice: como seguidores de Cristo, ¿por qué es importante tener una buena reputación? La respuesta: porque va a determinar la manera en la que puedo influir en los demás. Y la tercera pregunta: ¿qué marca tenemos los cristianos que nos identifica como que somos propiedad de Cristo? La respuesta: tenemos el sello del Espíritu Santo. Estudien sus preguntas y nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.